Hace muchos siglos, cuando las arenas del tiempo cubrían las ciudades de Egipto y el sol caía como fuego sobre el lomo de los esclavos, nació un niño. No era un nacimiento cualquiera. Era el inicio de un susurro divino entre el estruendo de un imperio. El pueblo israelita, que había llegado a Egipto buscando refugio en tiempos de hambre, ahora gemía bajo el yugo del faraón. Hombres, mujeres, niños, todos trabajaban de sol a sol, construyendo las grandezas de otro, mientras sus almas se encogían en silencio. Y entonces, vino el decreto. Un mandato frío, brutal, inhumano. Todo niño varón que nazca entre los hebreos será arrojado al río. Imaginen por un momento el corazón de una madre. Sus manos temblorosas sobre su vientre. Su oración nocturna: Dios de nuestros padres, ¿por qué permitirías esto? Pero el cielo guardaba un plan. Uno más grande que el miedo, más profundo que el dolor. Cuando nació el niño, su madre lo miró y supo, no por lógica, sino por fe, que esa pequeña vida tenía un propósito. No podía dejar que la crueldad del mundo le arrebatara lo que Dios había sembrado. Así que tejió una canasta con juncos, la selló con brea, y colocó a su hijo dentro. No era un abandono. Era una entrega. Como si dijera: Señor, no puedo salvarlo, pero tú sí. Esa imagen, tan sencilla y tan poderosa, quedó grabada en la eternidad, una madre soltando a su hijo al río. No para perderlo, sino para confiar. Porque a veces, la fe se parece al dolor. Y amar significa soltar. Las aguas del Nilo lo llevaron, suaves como un susurro divino. Entre juncos y corrientes, flotaba una historia que apenas comenzaba. Y entonces, ocurrió lo inesperado. La hija del faraón descendió al río. Rica, protegida, distante del sufrimiento de los esclavos. Pero cuando vio la canasta, y escuchó el llanto del niño, algo se quebró dentro de ella. No fue coincidencia. Fue destino. Abrió la cesta, y vio unos ojos inocentes, unos brazos diminutos, y una promesa que ni ella comprendía. Este es un niño hebreo, murmuró. Pero no lo entregó. No lo destruyó. Lo tomó en brazos, y lo amó. A veces, incluso en los corazones ajenos, Dios planta compasión. Así, el niño creció en palacio. Lo llamaron Moisés, porque fue sacado de las aguas, pero el cielo ya lo conocía por otro nombre: Libertador. Y en el silencio de los pasillos dorados, entre banquetes y lujos, el niño hebreo comenzó a crecer. Un alma entre dos mundos. Egipcio por crianza, israelita por sangre, hijo de palacio, pero nacido del dolor y la fe de una madre. Porque antes de partir un mar, antes de liberar un pueblo, Moisés fue un bebé envuelto en vulnerabilidad y entregado al río por amor. Moisés creció entre mármoles y columnas. Su niñez fue alimentada con miel, su ropa tejida en lino fino, sus pasos guiados por los mejores sabios de Egipto. Era un príncipe, pero algo en él no encajaba. En las noches silenciosas, mientras todos dormían, su alma escuchaba un eco distinto. Como si una voz antigua, más vieja que las pirámides, le recordara: tú no perteneces a este trono. Porque hay verdades que no se ven con los ojos, sino con el corazón. Y aunque su cuerpo vestía como egipcio, su espíritu lloraba como hebreo. Cada vez que salía del palacio, sus ojos veían lo que otros no querían ver: espaldas dobladas bajo cargas insoportables, rostros marcados por la fatiga, látigos rompiendo el aire y el alma de su pueblo. Un día, ese dolor fue demasiado. Caminaba entre los campos cuando vio a un capataz egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. No solo lo golpeaba, lo quebraba. Y entonces, algo estalló dentro de Moisés. No fue odio. Fue fuego. Un fuego que arde cuando la injusticia ya no puede ser ignorada. Corrió. Se interpuso. Y en un impulso que cambiaría su destino, mató al opresor. Silencio. Moisés miró sus manos. Estaban manchadas. No solo de sangre, sino de decisión. Ya no podía volver atrás. El palacio que una vez lo acogió, ahora sería su prisión. Tuvo que huir. Se internó en el desierto. No con un ejército. No con riquezas. Solo. Caminó bajo un sol que quemaba como pregunta sin respuesta. ¿Quién soy? ¿Un asesino? ¿Un traidor? ¿Un error? Pero el desierto, para los que escuchan, es más que castigo. Es cuna de revelación. Pasaron años. Motos. Y Moisés se volvió otro. Pastor de ovejas. Hombre de silencio. Aprendió a hablar menos, y a escuchar más. Y un día, en medio de la rutina, entre piedras y polvo, vio algo extraño: una zarza. Ardía, pero no se consumía. No era fuego común. Era presencia. Se acercó, y de esa llama, una voz lo llamó por su nombre. No por su título. No por su pasado. Por su nombre. Moisés. Fue el primer susurro divino desde su nacimiento. Y en ese momento, todo el dolor, la culpa, el exilio, encontraron sentido.
He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Y tú, Moisés, tú irás y los liberarás. Moisés tembló. Dudó. Se sintió pequeño, incapaz, indigno. Yo. ¿Cómo podría? No sé hablar. No soy valiente. No soy puro. Pero Dios no llama a los perfectos. Llama a los dispuestos. Y en medio del desierto, en medio de su fragilidad, Moisés fue elegido no por su fuerza, sino por su entrega. Porque los líderes del alma no nacen del poder, nacen del quebranto. El hombre que volvió a Egipto ya no era el mismo que huyó. No llevaba corona, ni armadura, ni título. Solo un bastón de pastor, y una palabra de Dios. Caminó por las mismas calles donde había crecido, pero ahora sus ojos veían con la mirada del cielo. Ya no pertenecía al palacio, ni al desierto. Pertenecía a una misión. Frente al faraón, Moisés se presentó no como suplicante, sino como portavoz de lo eterno. Su voz, firme como roca, dijo lo impensable. «Deja ir a mi pueblo». El faraón se rió. ¿Quién era ese Dios al que Moisés decía representar? ¿Acaso no era él, el faraón, un Dios entre los hombres? ¿Quién se atrevía a desafiar su trono? Pero Moisés no hablaba por sí mismo. Hablaba por el clamor acumulado en siglos de sufrimiento. Hablaba por el corazón de cada esclavo. Hablaba por aquel que ve en lo secreto. Y cuando las palabras no fueron escuchadas, entonces habló Dios, con señales que ningún imperio pudo ignorar. Una a una, las plagas descendieron sobre Egipto como juicios vivientes. Ríos convertidos en sangre, para recordar que la injusticia siempre tiene un precio. Ranas, insectos, enfermedades, como si la creación misma se rebelara contra la arrogancia del hombre. Granizo que partía los campos. Oscuridad que cubría el sol. El mundo egipcio, tan brillante y poderoso, comenzaba a desmoronarse. Y, sin embargo, el corazón del faraón permanecía endurecido. Su orgullo era más fuerte que el miedo. Más fuerte que el dolor. Pero entonces vino la última plaga. La más dolorosa. La más sagrada. Una noche silenciosa. Una advertencia clara. El ángel de la muerte pasará, y todo primogénito egipcio morirá. Moisés, obedeciendo la voz divina, dijo a su pueblo que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero. Una señal. Un pacto. Una protección. Y esa noche, mientras Egipto lloraba, el pueblo de Dios fue preservado. Porque en cada juicio, Dios también abre una puerta de misericordia. Finalmente, quebrado por la pérdida, el faraón cedió. Gritó lo que había jurado nunca decir. Váyanse, llévense a su pueblo y adórenlo en el desierto. Y así, bajo un cielo que aún guardaba cicatrices de fuego, Moisés condujo a su pueblo hacia la libertad. No con espadas, no con ejércitos, sino con fe. Fue una salida silenciosa, pero poderosa. Como una herida que se cierra tras años de opresión. Aquel pueblo, tantas veces humillado, ahora caminaba de pie. No sabían exactamente a dónde iban, pero sabían quién los guiaba. Y Moisés, que una vez se creyó incapaz, caminaba al frente. Porque cuando Dios llama, no busca héroes, busca corazones rendidos. La luna aún brillaba cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Caminaban rápido, algunos con niños en brazos, otros arrastrando pocas pertenencias. Pero todos llevaban algo más grande, una promesa. Por primera vez en generaciones, eran libres. Pero la libertad, como todo lo sagrado, no llega sin ser probada. Detrás de ellos, en la profundidad del palacio, el corazón del faraón volvió a endurecerse. El rugido de su orgullo se alzó una vez más. ¿Qué he hecho? ¿Cómo dejé ir a mis esclavos? Entonces, reunió a su ejército. Carros, caballos, soldados. Todo el poder de Egipto, ahora desatado para destruir lo que antes había oprimido. La nube de polvo que levantaban se veía a lo lejos, y cuando el pueblo la vio, el miedo los paralizó. El desierto estaba delante, y detrás, la muerte. Pero Moisés, con el rostro vuelto al cielo, no corrió. No gritó. Solo esperó. Y Dios habló. No tengas miedo. Hoy verás la salvación del Señor. Frente a ellos estaba el mar Rojo. Inmenso. Infranqueable. Un abismo líquido. ¿Y qué hace Dios cuando sus hijos llegan al final del camino? Abre un camino donde no lo hay. Moisés extendió su bastón. El viento comenzó a soplar. El mar tembló. Y ante los ojos asombrados de miles, las aguas se partieron en dos. No fue solo un milagro. Fue un mensaje. Cuando confías en mí, incluso lo imposible se convierte en camino. El pueblo cruzó. No nadando, no luchando, caminando. Sobre tierra seca. Bajo muros de agua que los protegían a cada lado. Detrás, el ejército egipcio lo siguió. El orgullo no se rinde fácilmente. Pero cuando el último israelita cruzó,
Moisés volvió a extender su mano. Y el mar, que había obedecido al Creador, volvió a cerrarse. Las aguas cubrieron a los perseguidores. Silencio. En la orilla, el pueblo quedó sin palabras. Moisés también. Porque lo que acababan de presenciar no era solo liberación, era un nuevo nacimiento. El pueblo que había sido esclavo ya no existía. Eran un pueblo marcado por un milagro. Un pueblo guiado por la presencia de Dios. Un pueblo que había visto con sus propios ojos que la fe es más poderosa que el miedo. Y allí, junto al mar, levantaron sus voces en cánticos. No por nostalgia, no por victoria militar, sino por gratitud. Moisés cantó. Su hermana María tomó un tambor. Y las mujeres danzaron. No por vanidad, sino porque el alma humana no puede quedarse quieta cuando ha sido testigo de lo divino. El desierto se extendía como un océano de arena, y el pueblo caminaba sin saber bien hacia dónde, pero con un anhelo claro, vivir en libertad, guiados por la voz que los había salvado. Dios no solo los sacó de Egipto, también quería sacar a Egipto de sus corazones. Porque el verdadero exilio no es el físico, sino el que nos aleja de nuestra esencia, de nuestra fe, de nuestro propósito. Y por eso, un día, Moisés subió solo a una montaña envuelta en nubes y fuego, el monte Sinaí. Allí, en la cima, entre el trueno y el silencio, Dios habló. No con gritos, ni castigos, ni imposiciones. Habló con amor firme, con dirección, con un código que no era una carga, sino una brújula. Los 10 mandamientos no eran simples reglas, eran un pacto, un espejo del alma, una manera de recordar al pueblo, y a nosotros, que la libertad sin principios se convierte en caos. No tendrás otros dioses, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no robarás. Mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. No en papel, en piedra, porque lo que viene de lo eterno, no se borra con el viento del tiempo. Moisés bajó con las tablas en las manos, y con el peso del liderazgo en el corazón. Porque guiar no es mandar, es amar, corregir, servir, interceder. La historia de Moisés no termina con un trono, ni con estatuas, ni con aplausos. Termina con un pueblo que ya no era esclavo. Con una nación que tenía dirección. Con un hombre que escuchó a Dios, y decidió obedecer. Porque la vida de Moisés fue más que milagros. Fue un recordatorio de que lo pequeño, cuando se pone en manos de Dios, se convierte en legado eterno. Y tal vez hoy tú también sientas que estás en medio de tu propio desierto. Que el mar está frente a ti y los miedos detrás. Tal vez te has preguntado, ¿quién soy? ¿Qué hago con este dolor? ¿Hay un propósito en todo esto? La historia de Moisés no es solo del pasado. Es también tuya. Porque el mismo Dios que abrió el mar, sigue abriendo caminos. El mismo que habló desde una zarza, hoy susurra a tu alma. Suscríbete si sientes que este canal es un espacio donde tu alma respira distinto. Aquí no solo contamos historias, las sembramos en el corazón. Y recuerda, no hay mar que Dios no pueda partir. No hay esclavitud que Él no pueda romper. Y no hay historia que no pueda transformar. Gracias por ser parte de esta red de almas. Nos vemos en el próximo viaje.